Tenía 5 años la primera vez que comprendí que mi cuerpo y mis deseos pertenecían a equipos diferentes, y lo entendí a través de una cortina. Mi tía se casaba y las mujeres de la familia se habían apoderado del dormitorio de mi abuela para prepararse. Me habían mandado a buscar algo, un imperdible, unas tijeras, ya no lo recuerdo, y lo que sí recuerdo es el olor. Laca para el pelo, polvos, el jabón verde que usaba mi abuela y algo más, algo cálido y floral que impregnaba la tela de los vestidos que colgaban de cada puerta y respaldo de silla. Las mujeres se movían por la habitación medio vestidas y completamente despreocupadas, riendo, frotándose los dedos unas contra otras, y nadie me echó porque a los 5 años aún pasaba desapercibida, todavía era una especie de criatura neutral. Me quedé allí de pie, sosteniendo lo que fuera que me habían mandado a buscar, y sentí algo que no sabía cómo describir, algo que ahora sé que era anhelo, aunque en aquel momento solo lo percibí como un deseo de quedarme en esa habitación y una extraña vergüenza por ese deseo. Mi madre finalmente me vio allí parada, me quitó las tijeras de la mano y dijo: «Fuera, esto es asunto de mujeres». La puerta se cerró y me quedé al otro lado, en el pasillo con su alfombra marrón y la fotografía de mi abuelo con su uniforme militar. Comprendí que había un país que podía ver a través de la puerta, pero al que no podía entrar, y que mi ciudadanía en otro lugar se había decidido sin mí. Les cuento esto primero, no porque sea lo más dramático que me haya pasado, sino porque es el momento más temprano que puedo encontrar donde la forma de toda mi vida ya era visible, como una marca de agua reflejada a contraluz. Después de eso, me convertí en observador. Se supone que los niños pequeños deben observar camiones y partidos de béisbol, y a los chicos mayores haciendo cosas peligrosas en bicicleta, y yo también observaba esas cosas, como se aprenden las costumbres del país en el que se vive, pero lo que realmente estudiaba eran las niñas. No como las estudiaría más tarde en la adolescencia, con hambre y desconcierto, sino como un antropólogo estudia una civilización que considera más avanzada que la suya. Me fijaba en cómo se sentaban, cómo cruzaban los tobillos bajo las sillas, cómo inclinaban la cabeza al escuchar, cómo se tocaban constantemente y con naturalidad, trenzándose el pelo, alisándose los cuellos de las camisas, dándose la mano para cruzar la calle a edades en que los chicos ya habían aprendido a apartarse bruscamente. Me fijaba en el sonido de sus zapatos. Me fijaba en que se les permitía llorar, chillar y decir «me encanta tu vestido» a una casi desconocida y que se recibiera como un regalo en lugar de una emboscada. Me fijaba, sobre todo, en que parecían vivir dentro de sus propios cuerpos con una comodidad que yo no sentía en el mío. Sentía mi cuerpo como si fuera ropa usada de un pariente desconocido. Funcionaba bien. Simplemente, nunca dejé de ser consciente de que la llevaba puesta. Mi padre no era un hombre cruel, y quiero dejarlo claro antes de continuar, porque la historia de mi infancia no es una historia de abuso, es una historia de circunstancias. Se había criado en un hogar donde los hombres tenían ciertas costumbres, y él las llevaba consigo, al igual que la mandíbula de su propio padre, sin haberlas elegido jamás. Me quería. Me enseñó a lanzar una pelota de béisbol con verdadera paciencia, de pie en el patio trasero bajo la luz del atardecer, corrigiendo mi agarre con delicadeza, y recuerdo su risa cuando finalmente lancé una recta y fuerte, una risa llena de orgullo que me reconfortaba incluso mientras otra parte de mí observaba a un lado. Así que esto es lo que quiere. Esta es la forma del hijo que hace que ese sonido salga de él. Yo era hijo único, lo que significaba que no había hermanos con quienes compartir las expectativas. Ningún hermano que absorbiera los deportes, las herramientas y el futuro del apellido familiar. Todo cayó sobre mí, silenciosamente, como la nieve. Mi madre era más dulce, más observadora, y ahora creo que vio algo en mí desde pequeña, alguna tendencia que no supo nombrar y decidió no hacerlo, porque nombrarla la habría hecho real y hacerla real la habría convertido en su problema o en su fracaso. Las madres de mi generación estaban entrenadas para verlo todo y no decir nada. A veces me pillaba mirándola fijamente mientras se ponía los pendientes en su tocador, y me mantenía la mirada fija en el espejo un segundo más de lo necesario, y luego decía algo común: «Venga, se te está enfriando la cena», y el momento se desvanecía como el agua. La primera vez que usé algo de mi madre tenía 7 años, y no fue nada dramático. Era un sábado lluvioso y mis padres no estaban en casa, mi padre en el trabajo y mi madre en una fiesta de Tupperware de una vecina. Me quedé con mi abuela, que se quedó dormida en su sillón con la televisión encendida. Aburrida, entré en la habitación de mis padres y allí estaba la bufanda de mi madre, colgada del respaldo del sillón, una prenda sedosa con un estampado de flores azules que siempre me había gustado cuando la llevaba a la iglesia. La cogí.
Al principio, solo la sostuve. Era fresca y ligera, y se deslizaba por mi mano como el agua. Entonces, con mi abuela roncando suavemente a 2 habitaciones de distancia y la lluvia golpeando la ventana, me la até al cuello como había visto a mi madre hacerlo, con un nudo suelto a un lado, y me miré en su espejo. Quiero contarte que vi a una chica mirándome, porque eso daría para una historia mejor, pero la verdad es más extraña y triste. Vi a un chico con una bufanda, y el chico parecía feliz. Ahí estuvo la sorpresa. No la transformación, la prima más humilde del reconocimiento. Por primera vez que recuerdo, me vi a mí misma, y la bufanda lo había logrado, ese simple cuadrado de seda, esa nada. La llevé puesta quizás 4 minutos. Luego me la quité y la volví a colocar sobre la silla exactamente como estaba, alisándola 2, 3 veces, con el corazón latiéndome con fuerza, entendiendo ya a los 7 años que la diferencia entre una puerta y una pared es si alguien te pilla en el acto. No pasó nada. Esa es la particularidad de la primera vez. No pasó nada, nadie se enteró, la casa seguía igual, mi abuela se despertó y me preparó chocolate caliente, y dejó de llover. Sin embargo, yo había cruzado una línea que jamás podría deshacer, porque ahora sabía algo sobre mí misma que desconocía aquella mañana, y un conocimiento así no se queda quieto. Busca compañía. Durante los años siguientes, me convertí en una persona con una doble personalidad. Por un lado, estaba el chico que todos veían, estudiante decente, bastante bueno en fútbol aunque nunca le apasionó, dueño de los juguetes adecuados y con las opiniones correctas sobre dibujos animados, con fluidez en el lenguaje de las rodillas raspadas y la comedia de insultos que los chicos usan para decir de todo menos lo que piensan. Por otro lado, había una vida privada que transcurría enteramente en minutos robados. Conocía el armario de mi madre como otros niños conocían los barrios de sus videojuegos. Sabía en qué cajón estaba el camisón que ya no se ponía, en qué estante el suéter con botones de perlas. Nunca sacaba nada de casa y rara vez me ponía algo del todo. Era más bien tocar, sostener las cosas contra mí mismo frente al espejo, una vez, de forma memorable y desastrosa, probándome un par de sus zapatos y dando exactamente 4 pasos por la habitación antes de que el sonido de la puerta del garaje me helara la sangre y los volviera a colocar en el estante con las manos temblando tanto que se me cayó uno. Aquella noche pasé la noche en vela repasando explicaciones para un crimen que nadie había descubierto, y recuerdo el momento exacto en que me quedé dormido, porque el alivio del sueño se sintió como un perdón. Y sin embargo, quiero ser honesta sobre la textura de esos años, porque no todo fue miedo. Había una alegría que nunca he podido explicar del todo a nadie que no la haya vivido, una alegría completamente desproporcionada a su objeto. Una bufanda. Un camisón pegado al pecho. Estar muy quieta en un rayo de luz de la tarde en el armario de mi madre, respirando el olor de su ropa, cedro, perfume y polvo, y sintiéndome, no hay otra palabra, en casa. He estado en catedrales desde entonces, junto a lechos de moribundos y en la cima de una montaña que escalé a los 26, y puedo decirte que la sensación que tuve en ese armario a los 9 años no fue categóricamente diferente de ninguna de ellas. Era la sensación de estar exactamente donde se supone que debes estar. La tragedia es solo que se supone que debes estar allí sola, en la oscuridad, durante 4 minutos cada vez. La escuela era el lugar donde cuadrar las cuentas se volvía más difícil. Alrededor del 4º grado, las normas sociales de la niñez se endurecieron, pasando de ser una sugerencia a una ley, y vi a algunos chicos reprobar los nuevos exámenes en tiempo real. Un chico llamado Darren que lloró cuando murió un perro en una película que vimos en clase, y cuyo nombre después no fue Darren, sino una serie de crueldades que lo persiguieron hasta que su familia se mudó 2 años después. Estudié el destino de Darren como se estudia una historia con moraleja, e hice mis ajustes. Aprendí a bajar la voz. Aprendí a mantener las muñecas quietas. Aprendí que eso es tan gay era una frase sin un objetivo fijo, rociada como pesticida sobre cualquier cosa que se volviera demasiado suave o demasiado brillante. Un dibujo, una canción, una forma de correr, un entusiasmo. Tenía un amigo llamado Marcus al que le encantaba hornear, de verdad le encantaba. Podía hablar de la diferencia entre el bicarbonato de sodio y el polvo para hornear con el fervor de un erudito, y lo vi aprender a no mencionarlo nunca. Lo vi pulir esa parte de sí mismo hasta la nada entre septiembre y la Navidad de 5º grado, y comprendí que todos lo hacíamos. Todos los chicos, cada uno escondiendo su propio contrabando, y que el estruendo de la niñez, los empujones, los gritos, la crueldad competitiva interminable,
Era en parte solo el sonido de 100 pequeños silencios chocando entre sí en la oscuridad. Mi contrabando era más extraño que el de Marcus, o eso creía, así que lo escondí con más cuidado, y el acto mismo de esconderlo se convirtió en una especie de habilidad, algo en lo que era bueno, lo cual es su propio y triste currículo. La primera persona que logró ver a través de mí, aunque fuera un poco, fue una chica llamada Elena en 6º grado, y lo hizo con un cumplido que me impactó profundamente. Nos asignaron como compañeras de laboratorio, diseccionando la poesía de la germinación de las judías o algo así, y una tarde levantó la vista de su cuaderno y dijo: «Tienes unas pestañas preciosas. De esas preciosas de niña. ¡Qué envidia!». Lo dijo con buena intención. Ahora sé que lo dijo con buena intención. Pero sentí que se me venía abajo el mundo, porque si ella podía verlo, eso que había enterrado bajo 4 capas de apariencia, entonces cualquiera podía verlo, todo el mundo podía verlo, mi padre podía verlo. Murmuré algo y me puse roja, y Elena, desconcertada, volvió a su cuaderno, y la amistad que podría haber surgido entre nosotras, era divertida y valiente, y creo que también un poco solitaria, murió ahí mismo, estrangulada por mi pánico. A veces todavía pienso en ella. Fue la primera de varias personas que se acercaron a mi verdadero yo, y yo, confundiendo ese acercamiento con un agarre, me aparté bruscamente. Resulta especialmente doloroso mirar atrás y contar a las personas que intentaron amar a la persona que estabas ocultando. La pubertad llegó como una renovación hostil. Había entendido, vagamente, que los chicos se convertían en hombres, pero de alguna manera me lo había imaginado en otras personas, y cuando mi propio cuerpo empezó a cambiar, la voz quebrándose, el vello apareciendo en lugares sobre los que tenía opiniones, los hombros ensanchándose con un entusiasmo que solo podía describir como traición, pasé por algo que solo puedo llamar duelo. Me miraba en el espejo del baño, la mandíbula que poco a poco se cuadraba, las manos que se hacían más grandes y con más nudillos, y sentía lo mismo que se siente al ver comenzar la construcción de un edificio que uno ama. Tenía 14 años y no tenía el vocabulario de la identidad de género. Todavía no tenía internet, realmente. Tenía un diccionario, una tarjeta de la biblioteca y la sensación de estar en el andén de una estación viendo partir el último tren. Las chicas, mientras tanto, se estaban convirtiendo en algo que observaba con una envidia tan pura que se sentía como una fiebre. No era deseo, quiero decir, yo también las deseaba, a la manera habitual y desconcertada de un chico de 14 años, y la coexistencia de esas dos corrientes, quererlas y querer ser como ellas, produjo una confusión tan total que simplemente dejé de confiar en mis propias percepciones. Cuando me quedaba mirando fijamente el pelo de una chica en el pasillo, ¿era un flechazo o era envidia? Sinceramente, no podía distinguirlo. Salí con algunas chicas más tarde, y cada relación que intenté en esos años tenía esta corriente subterránea. Estudiaba a mis novias tanto como las amaba, las memorizaba, la forma en que se ponían los puños, la arquitectura exacta de una coleta, y estoy seguro de que algunas lo sentían que las leía como un manual, y es una vergüenza para mí no haber podido explicarlo si me lo hubieran preguntado. Encontré la palabra travesti en la biblioteca a los 15 años, en un libro de texto de psicología de 1972 que saqué del estante con la naturalidad de un espía, y leí la entrada de pie en el pasillo, de espaldas a la sala. Era clínica y con un ligero tono de disgusto, y me describía, o eso parecía, y recuerdo cerrar el libro, volver a colocarlo en el estante y salir al estacionamiento bajo la plana luz del sol de Ohio, sintiéndome a la vez aliviado y condenado. Había una palabra. No era único, no era un error singular. Pero la palabra que el mundo había elegido para lo que yo era sonaba a diagnóstico, como algo que un médico escribiría en una historia clínica antes de sugerir un tratamiento, y comprendí que si esa era mi categoría era un chiste recurrente. Había visto las películas, había oído los chistes. El hombre vestido era la risa más vieja del mundo. Y la risa siempre tenía un matiz que dice, nos reímos porque la alternativa es peor. Ese día no lo pensé, pero ahora sí, un chico que se ve reflejado en el diccionario debería poder encontrarse también en un lugar mejor, y yo no pude, así que concluí que lo más sensato era enterrarlo aún más. Tomé una decisión a los 15 años, conscientemente, de pie en ese estacionamiento. Esto es algo que hago, no algo que soy, y lo haré cada vez menos hasta que desaparezca, y ahí se acabará. Tomé esta decisión con la seguridad de alguien que jamás ha intentado dejar de tener hambre. Funcionó. Por un tiempo. Ese es el pacto con el diablo de la represión. Funciona, por un tiempo, y ese tiempo puede durar años.
Me entregué por completo a ser el hijo que la risa de mi padre me había enseñado a ser. Me uní al equipo de atletismo. Conseguí un trabajo en la ferretería y aprendí los nombres de las herramientas y el placer de las manos expertas. Salí con una chica llamada Allison durante la mayor parte de mi penúltimo año de instituto. Una chica dulce y directa que merecía algo mejor que la persona mediocre que le ofrecí. Mis padres se relajaron conmigo de una manera que pude sentir. Había dejado de ser una incógnita en su casa. Mi padre y yo cambiamos las tejas del tejado del garaje el verano que cumplí 17, trabajando codo con codo bajo el calor, pasándonos clavos, y al final del segundo día nos sentamos en la cumbrera del tejado a beber cerveza para la que él había decidido que ya tenía edad suficiente, viendo la puesta de sol, y él dijo, y recordaré esta frase hasta que muera: «Esto está bueno. Esto es lo que vale». Y estaba bueno. Eso es lo que nadie te cuenta sobre vivir dividido. Ambas mitades son reales. Amaba ese techo, esa cerveza y a ese hombre. También guardaba, en una caja de zapatos al fondo de mi armario, debajo de una pila de viejos papeles escolares, un solo objeto. Una horquilla de carey que encontré en el suelo de una farmacia y me guardé en el bolsillo en lugar de devolverla. Un robo tan inútil y a la vez tan necesario que nunca he dejado de darle vueltas. A veces, por la noche, la sacaba y la sostenía. No pesaba nada. Era lo más pesado que tenía. Se suponía que la universidad sería mi reinvención, pero en cambio fue mi educación, que no son lo mismo. Fui a una universidad estatal a 3 horas de casa, lo suficientemente lejos como para que nadie supiera mi pasado, pero lo suficientemente cerca como para volver en vacaciones, y durante el primer semestre puse en práctica mis antiguas habilidades en un nuevo ámbito. Compañero de cuarto, comedor, fútbol intramuros, una identificación falsa que casi nunca usaba. Luego, en octubre, caminando por el centro estudiantil, pasé junto a una mesa de la alianza LGBTQ del campus, seguí caminando, me detuve y me quedé allí fingiendo leer un cartel sobre una campaña de donación de sangre mientras en realidad escuchaba a escondidas a 2 estudiantes en la mesa hablando sobre una oradora invitada. Una mujer transgénero que vendría a hablar en noviembre. No tomé ningún folleto. No hablé con nadie. Me alejé con el corazón latiendo con fuerza como si hubiera hecho algo peligroso, y de hecho lo había hecho, porque lo peligroso era que ahora sabía que la oradora vendría, y el conocimiento, como aprendí a los 7 años, busca compañía. No fui a la charla. Me quedé parada afuera del auditorio durante 40 minutos, fumando un cigarrillo que no quería. Había empezado a fumar hacía 2 años, creo que simplemente porque le daba a mis manos una ocupación neutra en cuanto al género y una excusa para estar sola en las puertas, y observando a la gente entrar. Estudiantes, profesores, una mujer con un abrigo rojo que supuse que era la oradora. Fumé 3 cigarrillos. No entré. Regresé a mi residencia y le dije a mi compañera de cuarto que había ido a la biblioteca, y la facilidad de esa mentira, su ingravidez, me revolvió el estómago más que los cigarrillos. Algo se estaba desmoronando dentro de mí. La decisión que tomé a los 15 años, hacerlo menos hasta que se acabe, la había incumplido durante años, pero en el espacio reducido de una residencia, con una compañera de cuarto a 1,20 m de distancia, no tenía ninguna vía de escape, y aprendí lo que sucede cuando la presión no tiene salida. Tuve mi primer ataque de pánico real ese invierno, en las estanterías de la biblioteca, entre los libros de psicología que había jurado evitar, con la sensación de que el edificio se inundaba lentamente, y el médico de salud estudiantil que finalmente me atendió me hizo preguntas delicadas sobre el estrés y el sueño. Y las respondí todas con sinceridad y completamente inútilmente, porque la frase más verdadera de mí, no soy quien pretendo ser y estoy cansada, no era algo que pudiera decir en voz alta. Todavía no. La escribí una vez, en un cuaderno, y luego arranqué la página y la quemé en un cenicero detrás de la residencia. Viendo cómo las palabras se rizaban, lo que dice mucho de lo peligroso que me sentía. Incluso las cenizas de la frase parecían una prueba. La grieta que finalmente dejó entrar la luz fue, de todas las cosas, una fiesta de disfraces de teatro. En mi penúltimo año de instituto, un amigo de un amigo organizó una fiesta de intercambio de género. Todos vinieran vestidos del sexo opuesto, jaja, qué concepto, y quiero detenerme aquí y reconocer la extraña misericordia que supuso. La cultura me regaló una noche al año, Halloween y fiestas como esta, donde un hombre con vestido no era un bicho raro, sino una broma que todos habían acordado encontrar encantadora, y millones de personas como yo han usado ese pequeño resquicio de transgresión permitida para respirar. Me preparé para esa fiesta como un general planeando una campaña.
No le dije a nadie cuánto me importaba. Compré una peluca en una tienda de disfraces con un desapego irónico, esto va a ser divertidísimo, y un vestido en una tienda de segunda mano a 2 pueblos de distancia, pagando en efectivo, un vestido azul cruzado que elegí después de 40 minutos en la tienda con el corazón a 1000 por hora. Y me preparé sola en mi habitación, mi compañera de cuarto estaba fuera ese fin de semana, una suerte que yo misma había planeado, y me vestí lentamente, y me miré en el espejo, y esta vez, a los 20 años, lo que vi no fue un chico con una bufanda ni una broma. Lo que vi fue una mujer que reconocí, como cuando reconoces a alguien de un sueño, alguien a quien nunca has conocido y a quien, de alguna manera, conoces íntimamente. Lloré. No delicadamente, lloré de la manera fea, sentada en el suelo con mi vestido de segunda mano, con cuidado incluso entonces de no ensuciarlo, y el llanto se sintió menos como tristeza que como una represa que se rompe, años de agua fluyendo a la vez. Cuando finalmente me recompuse y me miré de nuevo, mi cara estaba manchada y mi rímel, había comprado rímel, Dios mío, con la misma falsa ironía, se había corrido, y me reí a carcajadas, porque se veía hecha un desastre y era real, ambas cosas a la vez. La fiesta en sí fue un ejercicio de actuación que debería haberme hecho ganar un premio. Lo interpreté como una broma. Profundicé mi voz en un trino pseudofemenino, hice un contoneo exagerado, dejé que la gente se riera de mí y me reí con ellos, y mientras tanto, un observador interior tranquilo tomaba notas con manos temblorosas. Así que esto es lo que se siente al cruzar una habitación siendo ella, así es lo que se siente al ser presentada con un nombre de broma. Alguien me apodó Verónica y el nombre me impactó como una campana que repica, todavía puedo oírlo. Así es lo que se siente cuando una mujer que apenas conoces te toca el brazo y dice chica, esos zapatos, y lo dice en plan hermandad. En esa fiesta recibí más contacto físico femenino en 3 horas que en 3 años de citas. Ese contacto casual, sencillo y milagroso que las mujeres se brindan entre sí, y comprendí con una punzada de dolor que apenas podía soportar que esto era lo que había envidiado desde el jardín de infancia. No la ropa, en realidad, sino el país al que la ropa era el pasaporte. Un país de ternura. Un país donde te permitían ser abrazado. Y entonces, como mi vida tiene un sentido de la oportunidad que nunca he apreciado, mi madre llamó a la mañana siguiente. Mi abuela, la que había dormido con la bufanda puesta, la que me había perdonado con su chocolate caliente, se estaba muriendo. Conduje 3 horas hasta casa con mi ropa de siempre, con el vestido azul en una bolsa en el maletero como si fuera la mochila de un agente secreto, y pasé 2 semanas en casa de mi abuela, esa misma casa, la alfombra marrón, la fotografía del abuelo, el dormitorio donde las mujeres habían preparado a una novia. Mi abuela entraba y salía, y en una de sus horas de lucidez, cuando estábamos solo nosotras dos, me miró fijamente durante un buen rato y dijo, siempre fuiste la dulce. Antes me preocupaba. Ya no. No volvió a decir nada más sobre el tema, nunca, y murió 4 días después, y desde entonces he llevado esa frase conmigo como quien lleva una carta que no se ha decidido a abrir. ¿Qué sabía ella? ¿Qué había visto, todos esos años atrás, durmiendo en su sillón, o quizás no durmiendo? Hay preguntas que los muertos se llevan consigo, y esta es una de las mías, y he aprendido a vivir con ella como una especie de compañera. La posibilidad de que alguien me viera, pronto y por completo, cuyo amor no dependiera de que yo fuera legible. El duelo realiza una extraña labor administrativa en una familia. En los meses posteriores al funeral, ordenamos la casa de mi abuela, habitación por habitación, y una tarde me encontré sola en el armario de su habitación, un armario diferente, pero el mismo sacramento, y al fondo, envuelto en papel de seda, estaba un vestido suyo que recordaba de mi infancia, el verde con cuello blanco que usaba en todas las bodas. Mi madre, que estaba revolviendo cajas en la habitación de al lado, me preguntó si había encontrado algo, y yo me quedé allí, sosteniendo el vestido de mi abuela, y dije, nada importante, y oí mi propia voz hacer lo que había estado haciendo desde que tenía 7 años, la pequeña y suave mentira, y algo dentro de mí finalmente, en silencio, se rebeló. No contra ella. Contra la suavidad. Tenía 21 años y me di cuenta de que había estado mintiendo casi continuamente durante 14 años, de forma sutil, automática, en un clima de mentiras, y que las personas a las que mentía eran las personas que más amaba, y que la mentirosa era la única versión de mí que habían conocido. No tomé el vestido. Dejé la prenda envuelta en su papel de seda para donarla, y me he arrepentido un poco, pero en cierto modo fue la decisión correcta. Ya había terminado, o estaba a punto de terminar, con las cosas robadas. A partir de entonces,
Quería que todo lo que me pusiera lo hubiera comprado yo misma. Ese invierno hice mi primera confesión, y elegí al confesor más seguro posible, Internet. Era la época de los foros, de la paciencia de la conexión telefónica, y una noche, en mi apartamento durante mi último año de universidad, después de 2 cervezas y una larga mirada a la pared, encontré una comunidad de gente como yo. Travestis, como nos llamaban en los foros, una palabra que me generaba sentimientos encontrados incluso entonces. Pero una palabra con personas asociadas, personas reales, con nombres de usuario, mala gramática, fotos e historias. Leí durante 6 horas seguidas. Leí a un hombre de 50 y tantos años describir cómo había mantenido su secreto a su esposa durante 20 años, y leí a un estudiante universitario como yo describir su primera vez siendo leído como mujer en público, emocionante y aterrador, y leí publicación tras publicación tras publicación, y la emoción dominante en todas ellas no era la vergüenza, como había esperado. Era el alivio. El alivio del hallazgo. Me creé una cuenta a las 4 de la mañana. Mi primera publicación constaba de 2 frases. No sé qué soy. Lo sé desde los 5 años y recién ahora lo digo en voz alta. A la mañana siguiente ya tenía 11 respuestas, y la primera decía simplemente: bienvenida. Te lo has estado diciendo a ti misma toda la vida. Ahora alguien por fin puede responderte. Me senté frente a la pantalla y lloré como en la fiesta de disfraces, como en la misma represa, pero con agua nueva. No estaba sola. Nunca, en toda mi vida, había estado sola con esto, y entonces ya no lo estaba. Los foros me enseñaron mucho. Algunas cosas eran erróneas y otras me salvaron la vida. Me enseñaron la diferencia entre la ropa y la identidad, entre las personas para quienes esto era una válvula de escape de fin de semana y las personas para quienes era la punta de un asunto mucho más profundo, y me enseñaron que ambos tipos existían y que la frontera entre ellos era una frontera que uno mismo tenía que cruzar, a veces durante años. La crucé. Compré ropa que ahora era mía, pedida a un apartado de correos, llevada a casa en bolsa sin marcar como contrabando que se había pagado solo, y comencé, lentamente, a construirla. Verónica. El nombre del partido se había quedado, aunque lo acorté a Ronnie en mi cabeza, que sonaba más a persona y menos a chiste. Aprendí maquillaje con libros de la biblioteca y práctica, horas de práctica, mi rostro un lienzo que repintaba y limpiaba constantemente, y quiero destacar algo que las películas nunca muestran. Cuánto de eso es aburrido, cuánto de convertirse en una misma es trabajo repetitivo, el 20º delineado fallido, la peluca que parecía una peluca. La lenta acumulación de habilidades que otras mujeres recibían en la adolescencia en pijamadas mientras yo aprendía a hacer un giro. Era aprendiz de un oficio sin gremio, y mis únicos maestros eran extraños en una pantalla y el espejo era el más duro de todos, porque el espejo me mostraba, durante mucho tiempo, a un hombre maquillado, y tuve que aprender. Esto me llevó años, honestamente, a dejar de buscar al hombre y empezar a buscar a la persona. La primera vez que salí en público como Ronnie, realmente fuera, no una fiesta de disfraces sino un martes cualquiera, tenía 23 años y vivía en la ciudad después de graduarme, y elegí un destino con cuidado. Una cafetería-librería al otro lado de la ciudad que, según los foros, era acogedora. El tipo de lugar con una pegatina de arcoíris en la ventana tan pequeña que podías pasarla por alto si no la buscabas, y yo la buscaba. El viaje en coche fue los 20 minutos más largos de mi vida. Me había vestido con lo que ahora veo como un conservadurismo cómico: vaqueros, un jersey suave, bailarinas, maquillaje ligero, mi propio pelo largo hasta la mandíbula y peinado lo mejor que pude. El objetivo no era la belleza sino la verosimilitud, el sueño de toda principiante, no ser admirada, solo ser insignificante. Me senté en el aparcamiento durante 11 minutos. Sé que fueron 11 porque miré el reloj. Pensé en conducir a casa. Pensé en la risa de mi padre en el techo del garaje, en el vestido verde de mi abuela en la caja de donaciones y en el niño en la puerta del dormitorio de la época de Tupperware. Y luego pensé en el hecho de que había pasado toda mi vida como una persona que observaba desde los pasillos, y salí del coche. Y esto fue lo que pasó. Nada. No pasó nada, y fue todo. Entré. Pedí un café a una barista que me dijo: ¿qué le puedo ofrecer? Con una voz que no cambió cuando me miró. Ni un destello, ni una doble mirada, o al menos ninguna que yo notara, y yo la buscaba con la hipervigilancia de una presa. Me senté junto a la ventana con un libro que no leí. Una señora mayor en la mesa de al lado me pidió que le vigilara el portátil mientras iba al baño. Gracias, cariño, y ese cariño me atravesó como la luz del sol a través del cristal.
Me quedé allí sentada durante una hora, una persona más entre otras, insignificante, y cuando finalmente conduje a casa tuve que detenerme una vez porque lloraba demasiado como para ver, y no eran lágrimas de tristeza ni tampoco de alegría. Eran las lágrimas de una criatura que ha pasado toda su vida conteniendo la respiración y acaba de descubrir el aire. Entiendo que esto les parecerá una nimiedad a quienes nunca se han sentido exiliados de su propio cuerpo. Un café. Un portátil. Cariño. Pero debes entender, desde los 5 años, todas las señales del mundo me habían dicho que lo que quería era monstruoso, y resultó ser una cafetería un martes. Ojalá pudiera decirte que el martes lo cambió todo de golpe. No fue así. Lo que cambió fue la dirección. El camino seguía siendo mío. Creé una rutina. Tardes y fines de semana como Ronnie, días laborables como él, mi apartamento llenándose poco a poco con sus cosas, mi armario una disputa territorial. Aprendí a maquillarme mejor, pero a compartimentar peor. Porque esto es lo que nadie te advierte sobre la doble vida. El problema no es el secreto, aunque este corroe. El problema es que el yo oculto, una vez alimentado, tiene hambre. Ronnie se había contentado durante 20 años con 4 minutos robados en un armario. Ahora tenía una cafetería los martes y también quería los jueves. Y mientras tanto, mi yo de él, no tenía nombre para él, era simplemente el predeterminado, la ropa de trabajo, empezó a sentirse como un disfraz. Me sorprendí a mí misma, en las reuniones de mi aburrido trabajo de oficina, mirando por la ventana y dándome cuenta de que estaba pensando en ella en tercera persona, y luego me di cuenta de que esa tercera persona era la honesta. Este es el momento de mi historia en el que podría haber tomado varios caminos, y quiero ser precisa al respecto, porque los foros estaban llenos de personas que habían elegido de manera diferente a como yo lo hice finalmente, y todas nuestras elecciones fueron válidas. Algunos mantuvieron sus 2 identidades en sus 2 categorías para siempre y fueron felices. Algunos se declararon transgénero e hicieron la transición, y la historia de Ronnie, durante un tiempo, también estuvo enredada con esa pregunta. ¿Era yo un hombre que a veces vestía ropa de mujer, o una mujer que se había visto obligada a vivir la vida de un hombre? No lo sabía. Sinceramente, no lo supe durante años, y la incertidumbre era en sí misma una especie de hogar, una habitación en la que vivía con las luces apagadas. Lo único que sabía era esto: las horas como ella se sentían como estar despierta, y el resto se sentía como una larga función para un público que nunca había comprado una entrada. La cuestión de contárselo a alguien real, a alguien con un rostro que amaba, se volvió inevitable el año en que cumplí 25, porque ese fue el año en que conocí a Claire. La conocí en la boda de una amiga, sentada en la mesa de los sobrantes, y era divertida de una manera que nunca antes había encontrado, seca y rápida y un poco cruel, con una risa que hacía que todo su rostro hiciera algo maravilloso. Era enfermera pediátrica. Tenía un hermano al que adoraba que era gay, y lo mencionó en la primera hora de la manera casual en que la gente lo hace cuando te está diciendo sus coordenadas, y me sentí a la vez más segura y más asustada, porque las coordenadas funcionan en ambos sentidos. Salimos durante 4 meses antes de que el secreto comenzara a sentirse como una tercera persona en cada habitación, porque lo era. Ella era. Ronnie siempre estaba ahí, en la forma en que esquivaba las preguntas sobre mis fines de semana, en el segundo cajón cerrado con llave de mi cómoda, en la forma en que me estremecí, una vez, visiblemente, cuando Claire acarició distraídamente la manga de una blusa de seda en unos grandes almacenes y dijo: «Te quedaría genial», en tono de broma, un poco. Ese tipo de coqueteo absurdo que hacen las parejas. Me reí demasiado y cambié de tema, y la vi darse cuenta de que me reía demasiado, y vi el pequeño surco que aparece entre sus cejas, ese que indica que alguien ha guardado algo en su memoria. Se lo conté un domingo de marzo, en mi apartamento, con un discurso que había ensayado en mi coche durante semanas y que abandoné por completo en los primeros 10 segundos. He contado esta historia varias veces, y cada vez que la cuento llego a la parte en la que digo las palabras. A veces me visto de mujer, lo he hecho desde niño, se llama Ronnie, aún no sé muy bien qué significa, y te lo cuento porque me importas más que el secreto. Y cada vez, lo que más recuerdo no es su rostro, sino mis propias manos, que observé todo el tiempo como si pertenecieran a alguien más valiente. Se quedó callada un buen rato. Hizo preguntas, y eran buenas preguntas, preguntas de enfermera, precisas e inquebrantables. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién más lo sabe? ¿Eres gay? ¿Eres trans? ¿Me has sido infiel? A esa pregunta la hice con serenidad y respondí con sinceridad: no, nunca.
Y entonces hizo la pregunta para la que ningún foro me había preparado, la que lo abrió todo. ¿Puedo conocerla? Y comprendí que Claire, ya fuera por su genialidad o por su imprudencia, había rechazado las dos salidas fáciles. Negarse a encontrarse con ella habría convertido a Ronnie en un fantasma con el que competir, y creo que Claire entendía que los fantasmas siempre ganan. Quería la competencia en el terreno, a plena luz del día. Lo hicimos 2 semanas después. Solo una vez en mi vida he sentido tanto miedo, y ya les contaré. Me preparé en el baño mientras Claire esperaba en la sala, y cada paso de la rutina que siempre había sido privada, la base de maquillaje, las cejas, la peluca, la mirada final frente al espejo, se sentía expuesto, como si me estuvieran observando, como si me estuviera operando a mí misma frente a una sola persona. Cuando salí, Claire estaba sentada en el sofá con las manos juntas, me miró fijamente durante un buen rato y luego dijo: «Hola, Ronnie. He oído hablar mucho de ti», y su voz era amable y a la vez absolutamente aterrorizada, y la mía, cuando respondí, era igual, y nos sentamos a tomar una copa de vino juntas, esta mujer a la que amaba y esta mujer que era, y fue incómodo y extraño y a veces muy divertido. En un momento dado se rió, una risa de verdad, de algo seco que dije. Y luego se tapó la boca con la mano y dijo: «Lo siento, es que, eres tú. Eres exactamente tú. Esa es la parte más rara. Esperaba a una desconocida y eres tú con una peluca». Y eso, justo ahí, es lo que había esperado escuchar toda mi vida sin saber qué estaba esperando. Eres tú. No un monstruo, no una desconocida, no un fetiche, no una broma. Solo tú, con una peluca, seca y un poco maliciosa y con una cara maravillosa cuando te ríes. Ninguno de los dos sabía si la relación podría resistir. Resistió 2 años más, y luego no, y no voy a fingir que el final no me destrozó, pero tampoco voy a fingir que fue un fracaso, porque Claire hizo algo por mí que nadie más podría haber hecho. Fue la primera persona que me conoció por completo y siguió amándome a pesar de todo, mientras honestamente pudo. Y cuando ya no pudo más me lo dijo con la misma precisión con la que había tratado todo lo demás. Te amo, y sigo buscando a un hombre que no está ahí, y no es justo para ninguno de los dos. E incluso en medio de la confusión de esa conversación comprendí que me había dado un regalo irreemplazable. Una prueba. Prueba de que era comprensible y aún digna de amor. Todo lo honesto que he hecho desde entonces se basa en ese fundamento. La segunda vez que sentí más miedo que la revelación de la fiesta de disfraces fue la noche que se lo conté a mi madre. Tenía 27 años. Mi padre llevaba 1 año muerto para entonces. Un ataque al corazón, repentino, de esos que dejan todas las frases inconclusas, y su muerte había trastocado mi aritmética. Había guardado el secreto en parte para protegerlo, o eso me decía a mí misma, aunque la verdad es que lo guardé para protegerme del momento en que su rostro cambió, y ahora ese momento nunca llegaría, y me sentí a la vez despojada y liberada, y avergonzada de sentirme liberada, y esa vergüenza fue lo último que él me dio, y desde entonces he hecho las paces con ella. Porque me enseñó que esperar a que los muertos te den permiso es una forma de no asumir nunca la responsabilidad de tu propia vida. Así que, mi madre. Conduje hasta la casa de la alfombra marrón, cenamos, y después, en el salón donde aún estaba el sillón de mi abuela, se lo conté. No voy a dramatizarlo. Ella lloró. Ella dijo: «Creo que lo sabía», y luego, inmediatamente, con la autoculpabilización refleja propia de su generación de madres, «¿Qué hice?». Y le dije lo más sincero que tenía, que era: «Nada. No hiciste nada. Nací así, como nací zurda. Simplemente no podías verlo porque lo escondí, y lo escondí porque el mundo me lo obligó, no porque tú lo hicieras». Y ella dijo: «Y te traigo esta frase tal como me salió, porque la anoté en el coche después para no perderla jamás. Todavía no lo entiendo. Pero eres mi hija. La comprensión llegará». La comprensión llegó, en su mayor parte, con los años, con recaídas y momentos incómodos y una Navidad memorable en la que me compró una bufanda y ambas la miramos y nos echamos a reír, y no era la bufanda de cuando tenía 7 años, pero rimaba, y ambas lo sabíamos, y así es como se ve realmente la sanación, en mi experiencia, no la resolución, sino la rima. Y aquí, casi al final de mi historia, debo responder a la pregunta que ha estado girando en torno a todo. ¿Qué soy? ¿Soy un travesti? ¿Una mujer trans? ¿Un hombre con la vida de una mujer doblada dentro de él como una carta en un bolsillo? Pasé años creyendo que le debía al mundo una respuesta final, una casilla marcada, una entrada de diccionario propia. Ya no lo creo. Esto es lo que sé a la edad que tengo ahora,
Y lo ofrezco como lo más cercano que tengo a la sabiduría. Hay un yo que el mundo construyó para mí a partir de la risa de mi padre y el diagnóstico de la biblioteca y los chistes y la ferretería. Y hay un yo que se construyó a sí mismo a partir de una bufanda de seda y una pinza para el pelo y un vestido azul de segunda mano y la indiferente amabilidad de un barista. Y el proyecto de mi vida adulta no ha sido elegir entre ellos, sino aprender a dejarlos vivir en una misma casa. Todavía uso su nombre en el trabajo, la mayoría de las veces. Todavía uso el de ella los fines de semana que son suyos. Algunas personas en mi vida nos conocen a ambos, algunos solo conocen una cosa, y he dejado de percibir eso como mentira y he empezado a percibirlo como la parcialidad ordinaria de todo conocimiento humano. ¿Acaso alguien, después de todo, se muestra por completo a alguien? Claire me mostró el camino, mi madre lo recorrió a medias, mi abuela, he decidido, estaba allí antes que todos nosotros, observando desde su sillón con los ojos cerrados. La pregunta sin resolver que llevo ahora es más suave que las que llevaba antes. No es qué me pasa, ni siquiera qué soy. Es solo esto. El niño que estaba en el pasillo fuera de la puerta del dormitorio, sosteniendo las tijeras, escuchando a las mujeres reír. Me gusta pensar que todavía está en mí en algún lugar, y me gusta pensar que todo lo que he hecho desde entonces ha sido el largo proyecto de volver a buscarlo, y decirle lo que nadie pensó en decirle entonces. Lo que le habría ahorrado 20 años. La puerta nunca estuvo cerrada con llave. Solo estuvo siempre cerrada, y cerrada no es lo mismo que cerrada con llave, y puedes abrirla cuando quieras, y al otro lado no hay ningún monstruo, ni ninguna broma, ni ningún diagnóstico. Solo hay una habitación llena de mujeres preparándose para una celebración, y una de ellas se da la vuelta, te ve allí de pie, sonríe y te hace sitio. Soy ella ahora, a veces, escribiendo esto, y soy él otras veces, y siempre soy el niño en el pasillo, y lo que finalmente llegué a ser no fue una mujer ni un hombre, sino una persona completa, que es la única salida que importa, y me llevó 30 años y un acto continuo de coraje hecho de 1000 pequeños, y si estás leyendo esto desde tu propio pasillo, desde afuera de tu propia puerta, entonces deja que esta sea la mano en tu hombro. Tenía 5 años cuando encontré la puerta y 23 cuando la crucé por primera vez y cada año desde entonces ha sido una casa más espaciosa, y el café del otro lado, te lo prometo, es ordinario, y lo ordinario es lo más milagroso que poseo.